Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro estudio del equilibrio en sistemas donde está cambiando la composición y ahora nos vamos a enfocar en el caso de las reacciones químicas, ¿sí? Entonces, ahora nuestro sistema va a estar cambiando porque le damos a la materia la posibilidad de cambiar su identidad, ¿sí? Mediante una reacción química. Entonces, la pregunta que nos va a interesar responder es si para un sistema con una dada composición se va a reaccionar de manera espontánea o si estamos en el equilibrio o si el sentido espontáneo de la reacción va a ser el contrario al que tenemos escrito. Entonces vamos a trabajar a temperatura y presión constantes y con única forma de trabajo siendo la expansión-compresión como venimos trabajando hasta ahora. Y eso nos va a permitir usar el cambio de energía libre de Gibbs como criterio de espontaneidad. Recuerdan que si el delta G es menor que 0 es porque tenemos un proceso espontáneo, mientras que si estamos en el equilibrio, delta G vale 0, ¿sí? O sea, la energía libre de Gibbs no cambia. Y también vimos que nos resultaba conveniente trabajar en lugar de explícitamente con el delta G, usar una cantidad relacionada que es el potencial químico de una sustancia, que se definía como la derivada parcial de G respecto del número de moles de ese componente, manteniendo la temperatura y la presión constante, así como el número de moles de cualquier otra sustancia excepto la que estoy considerando. Entonces, eh, nosotros dedujimos que se podía escribir que bajo esas condiciones de temperatura y presión constante y única forma de trabajo de expansión-compresión, el cambio en la energía libre de Gibbs para un proceso infinitesimal se puede escribir de esta forma, como la sumatoria del potencial químico de las sustancias multiplicado por su respectivo cambio infinitesimal en el número de moles, ¿sí? Esto entonces constituye la clase teórica 1, ¿sí? De esta unidad, que es algo entonces que tienen que tener bien presente para continuar con toda esta teoría de hoy. Eh, a pesar de que las condiciones en las cuales es válida esta ecuación es la temperatura y presión constante y única forma de trabajo de expansión-compresión, yo esto último del trabajo no lo voy a mencionar explícitamente en cada diapositiva. Sepan que lo que deducimos en esta clase está asumiendo esa única forma de trabajo posible, ¿sí? Entonces, para saber si algo es espontáneo o no, lo que tendremos que hacer es evaluar esta expresión. O sea, calcular los potenciales químicos, ya vimos varias formas de calcularlos, multiplicarlos por el cambio en el número de moles y ver si eso nos da negativo, positivo o cero. Entonces, yo acá volví a copiar la ecuación que tenemos que evaluar y habíamos visto en la primera teoría y en la segunda también que para procesos como los cambios de fase eh, este diferencial en el número de moles de las sustancias no eran cualquiera, sino que había una restricción. Por ejemplo, para el proceso en el cual una sustancia pasa de una fase alfa a una fase beta, sabemos que los moles que salgan de la fase alfa es igual a los moles que entran en la fase beta. O sea que este diferencial de el número de moles en la fase alfa es igual a menos el diferencial del número de moles en la fase beta, ¿sí? En las reacciones químicas tenemos también restricciones que están dadas por la estequiometría. Entonces tenemos por ejemplo acá una reacción genérica en la cual A moles de A reaccionan con B moles de B para dar C moles de C más D moles de D. Y entonces, bueno, esa restricción es justamente que cuando reaccionan A moles de A, tuvieron que haber reaccionado B moles de B y producirse C moles de C y D moles de D. Entonces, la estequiometría justamente me está restringiendo esos cambios en los números de moles.
Y para no estar refiriéndome a cada rato a qué sustancia le estoy calculando el cambio del número de moles, hay una forma de hacerlo que es válida para todas las sustancias, ¿sí? Y eso es usar lo que se conoce como el avance de reacción o grado de avance de reacción, representado con esta letra griega, que se calcula de la siguiente forma. Es igual al número de moles de la sustancia en cuestión a un tiempo t, luego de transcurrida la reacción, menos el número de moles iniciales de esa sustancia, o sea, los moles a tiempo cero, dividido el coeficiente estequiométrico, donde se le asigna un signo negativo si esa sustancia es un reactivo y se le asigna un signo positivo si es producto. O sea que en el caso de esta reacción tendríamos menos A menos B más C más D. ¿Sí? Entonces, como les decía, ese valor del avance de reacción es el mismo cualquiera sea la especie química que yo elija para calcularlo. Entonces, para ver un poco cómo funciona eso, vamos a hacer unas cuentas con esta reacción y hagamos una tablita en la cual tenemos a tiempo cero el número de moles inicial para cada una de las especies químicas. Transcurre un cierto tiempo t y lo que tengo presente es n moles de A, n moles de B, n moles C de C, n moles de D. ¿Sí? Pero como decía, esas cantidades no varían independientemente, sino que están restringidas por los coeficientes estequiométricos, por la estequiometría de la reacción. Entonces yo podría expresar el número de moles de B en función del número de moles de A. ¿Sí? O cuánto cambió el número de moles de C en función de cuánto cambió el número de moles de A. Y digo, elijo el número de moles de A, pero podría expresarlo todo en función de los moles de B, de C, de D y así. ¿Sí? Vamos, para desarrollar este ejemplo, a considerar el número de moles de A como referencia. Entonces podemos hacer una regla de 3 simple, así para ver cómo se relacionan esos cambios. Y esto se lee así. Cuando reaccionan A moles de A, como vemos aquí, tuvieron que haber reaccionado B moles de B. Entonces, si reaccionó esta cantidad de A, ¿qué cantidad de B tuvo que haber reaccionado? Bueno, hacemos la regla de 3, entonces multiplicamos esta cantidad por B y lo dividimos por A. Y me queda que esto es lo que tuvo que haber reaccionado de B. ¿Sí? Y es importante entonces que se den cuenta que esta resta es lo que reaccionó en el tiempo t el reactivo A, ¿sí? Porque esto es lo inicial menos lo que tengo. Entonces, lo inicial menos lo que tengo es lo que se fue para formar producto, ¿sí? Entonces, yo estas cantidades, en lugar de escribirlas así, que parece que son todas independientes, voy a escribirlas en función de A, haciendo la regla de 3 esta para cada especie, ¿sí? Entonces, esto de acá dijimos que es cuánto cambian los moles de B, ¿sí? Entonces, el número de B que tengo actualmente sería lo que tenía inicialmente, que es N0B, menos lo que se fue a formar producto, ¿sí? O sea que le resto esto. Y en el caso de C, sería lo inicial más lo que se produjo, ¿sí? Lo que se produjo lo planteo de esta misma forma, solo que pongo C, moles de C aquí, y entonces me queda C sobre A por esta diferencia de moles de C, ¿sí? Y lo que es importante es que como C es un producto, este cambio que tenemos acá se va a estar sumando a la cantidad que había inicialmente, ¿sí? Yo tengo más moles ahora, producto de la reacción. Y lo mismo voy a hacer con D, ¿sí? Entonces también me quedó una suma. Y ahora sí, vamos a calcular la cantidad esta avance de la reacción. Entonces para eso lo vamos a hacer primero para A. Y entonces, siguiendo la definición, hacemos los moles actuales, que es Na, menos los moles iniciales, que es N0 de A,
y lo dividimos por el coeficiente estequiométrico con el signo según si es reactivo o es producto. Acá A es reactivo, entonces le tengo que poner signo negativo. Ahí le puse signo negativo. Y bueno, simplemente porque nos molesta un poquito estéticamente este signo negativo acá, vamos a invertir el orden acá en el numerador, con lo cual aparece un signo negativo que se cancela con el de abajo y me queda así, ¿sí? Ahora vamos a calcularlo para B. Entonces, esa misma cantidad calculada para B sería lo que tengo actualmente menos lo inicial dividido el coeficiente estequiométrico, que es B, y como B es un reactivo, entonces el signo es negativo. Entonces, tengo que reemplazar acá, en lugar de número de moles de B actuales, pongo la cantidad que sacamos recién, que es lo mismo, pero expresado en función de A, que es esto de aquí de la tabla. Entonces, el número actual de moles de B sería N0 de B menos B sobre A por la diferencia del número de moles de A, ¿sí? Y a eso le tengo que restar el número de moles iniciales de B, que es lo que pongo aquí, ¿sí? Y lo dividimos por menos B. Entonces, lo que podemos ver es que el número de moles iniciales de B, acá en el numerador se cancelan, ¿sí? Y por otro lado puedo simplificar el menos B del denominador con este menos B del numerador. Y entonces me queda esta cantidad de acá, que sería N0 de A menos el número actual de A dividido por A, que como pueden ver es exactamente lo mismo que yo obtuve haciendo la cuenta para el reactivo A. Podemos ahora variar y hacer el cálculo para uno de los productos, para C. Entonces, eso sería igual al número de moles actuales de C menos el número de moles iniciales dividido el coeficiente estequiométrico. Y acá como C es un producto, entonces le corresponde un signo positivo. Entonces ponemos C. Y entonces la cantidad de moles actuales de C lo sacamos de la tablita, que sería lo inicial más C sobre A por la diferencia del número de moles de A, ¿sí? Y a eso hay que restarle el número de moles iniciales de C. Hacemos la resta y bueno, queda dividido por C. Y nuevamente nos damos cuenta que en el numerador el número de moles iniciales de C se cancelan y también podemos simplificar C en el numerador con C en el denominador y nos queda otra vez la diferencia en el número de moles de A dividido A, que es lo mismo que calculamos para B y que es lo mismo que calculamos para A. Y se dan cuenta que si hiciéramos el cálculo para D, esto sería todo exactamente igual, solo que en lugar de decir C diría D. Y después, al hacer todo el reemplazo, se simplificarían los moles iniciales de D con el coeficiente estequiométrico aquí y nos quedaría lo mismo, ¿sí? Lo mismo que antes. Y también se pueden dar cuenta que eso es independiente si la reacción es más compleja y hay más especies químicas acá, va a pasar lo mismo, uno simplemente reemplaza una letra por la otra, ¿sí? Bien, entonces vimos que esa cantidad es la misma independientemente del componente que yo use para hacer la cuenta. Entonces, eso me sirve para caracterizar cuánto avanzó la reacción química. Y bien, entonces esa magnitud la queremos relacionar con la expresión de diferencial de G. Entonces vuelvo a copiar ambas en la siguiente diapositiva. Esta entonces sería la expresión de diferencial de G, que queremos ver si nos da mayor, igual o menor que 0. Y esto sería la expresión del avance de reacción que discutimos recién. Bueno, podemos calcular, ya que hay un diferencial en el número de moles, ver cómo sería un diferencial de ese avance de reacción. Hacemos ese cambio infinitesimal y entonces el diferencial en el avance de reacción es cuando cambio el número de moles en una cantidad infinitesimal, o sea, diferencial de NI. Y bueno, el coeficiente estequiométrico es un número, así que es una constante a la hora de calcular la derivada.
Entonces queda igual. Entonces simplemente reordenamos un poquito eso y podemos expresar el diferencial en el número de moles de I como el coeficiente estequiométrico por el diferencial del avance de reacción. Y esa magnitud acá la podemos reemplazar en la ecuación de aquí arriba, ¿sí? Entonces hacemos eso y como este diferencial del avance de reacción es el mismo para todos los componentes, o sea, para toda la sustancia, entonces yo de esa sumatoria lo puedo sacar factor común y entonces me queda de esta forma. Y bueno, incluso ya que es el mismo, uno podría hacer el cociente y simplificarlo. Ahora eso lo vemos a continuación. ¿Ven? Entonces dividimos por el avance, ¿sí? Acá recordamos que es a temperatura y presión constante y nos queda igual a la sumatoria de los potenciales químicos por los coeficientes estequiométricos. Y a esa magnitud se la define como el cambio de energía libre de Gibbs de reacción, ¿sí? Esto sería el cambio de energía libre de Gibbs, no la energía libre. ¿Sí? Entonces esto es una definición. Y bueno, en el equilibrio sabemos que diferencial de G tiene que ser igual a 0. Eso involucra que lo que está en esta sumatoria me va a quedar igual a 0. ¿Sí? Entonces esta sería mi condición de equilibrio químico, ¿sí? Expresada en función de los potenciales químicos, ¿sí? Y los coeficientes estequiométricos. Bueno, entonces esto es el equilibrio. Podemos ver cómo cambia la energía libre de Gibbs con el avance de la reacción y para eso pasamos a este gráfico de aquí. Entonces yo aquí volví a copiar la ecuación de la diapositiva anterior, la última como hago siempre. Y bueno, entonces esto sería cómo cambia la energía libre de Gibbs a medida que está avanzando la reacción, ¿sí? Y ustedes se pueden dar cuenta que esta cantidad, que es el cambio de energía libre de Gibbs de reacción, esta derivada parcial, es la pendiente de este gráfico de energía libre en función del avance, ¿sí? Esta derivada es la pendiente, ¿sí? O sea que la pendiente a cada punto es el cambio de energía libre de Gibbs de reacción. Y bueno, entonces, si esa pendiente es negativa, significa que la energía libre de Gibbs está disminuyendo conforme uno avanza en la reacción, ¿sí? Entonces, si está disminuyendo, ese sería el sentido espontáneo de la reacción y seguimos avanzando, ¿sí? Entonces uno seguiría cayendo por acá y seguimos viendo que la pendiente es negativa, por ende el diferencial de G sigue siendo negativo, por ende eso es espontáneo, o sea que sigo avanzando en esa dirección y se llega a un punto en el cual el diferencial de G no cambia, ¿sí? Entonces esa derivada parcial me da 0 y ese es el punto de equilibrio, ¿sí? Uno podría seguir avanzando un poquito más y ahí nos encontraríamos con que la pendiente se hace positiva. Eso involucra que diferencial de G en esta expresión se hace positivo, o sea que ese es un sentido no espontáneo, por ende el sentido espontáneo es el contrario, es descender por aquí, ¿sí? Entonces por eso siempre decimos que la condición de equilibrio es el mínimo de este diagrama
de energía libre de Gibbs versus el avance de reacción. Y ahora me interesa que pensemos un poquito más, porque fíjense que esta relación que podemos interpretar gráficamente, también la podemos hacer con los potenciales químicos, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería eso? Vamos a desarrollar entonces esta sumatoria para algunas reacciones químicas sencillas. Por ejemplo, una que sería la más fácil, tenemos una reacción que es ir de A hacia B. ¿Cómo nos quedaría esta sumatoria? Bueno, esa sumatoria sería igual a el potencial químico de la primera sustancia, que es A, multiplicado por el coeficiente estequiométrico, con el signo negativo si es un reactivo, ¿sí? Entonces por eso acá pongo -1. Más, ¿sí? Es lo que me dice la sumatoria, el potencial químico del otro componente, que es B, por su coeficiente estequiométrico, que es 1, y como es un producto es positivo, entonces es 1 solito, ¿sí? Y entonces eso me queda igual al potencial de B menos el potencial de A. Entonces eso sería el delta G de reacción para esta reacción sencilla. ¿Y cómo se relaciona eso con ser espontáneo? Bueno, si es espontáneo, el delta G de reacción es menor que 0, ¿sí? Era esto, que iba disminuyendo. O sea que esta diferencia de potenciales tiene que ser menor que 0, lo cual implica que el potencial de B tiene que ser menor que el de A, de manera tal de que la resta me dé menor que 0, ¿sí? Entonces, eso es consistente con lo que venimos trabajando de los potenciales químicos, ¿sí? Entonces, ocurre la transformación de manera tal de que el sistema cambia de donde tiene un mayor potencial a donde tiene un menor potencial, ¿sí? Entonces, acá el potencial de B es menor que el de A, entonces la reacción avanza yendo de A hacia B porque en A tiene un potencial mayor, ¿sí? Bien, eso es entonces lo que siempre decimos, que vamos de mayor a menor potencial. ¿Qué pasa si el potencial, si la reacción no es espontánea? Bueno, eso implica que el delta G de reacción es positivo, que es lo que vimos acá, ¿sí? Entonces, si nos movemos para allá, el delta G es positivo, eso implica que no es el sentido espontáneo, el espontáneo es descender por aquí. Y eso, expresado en función de los potenciales, es decir que esta sumatoria, que nos quedó así, es mayor que 0. O en otras palabras, que el potencial de B es mayor que el potencial de A, ¿sí? O sea, sería lo contrario de lo que vimos aquí. Y eso es consistente de nuevo con nuestra experiencia, con nuestro uso de los potenciales, que el potencial de B es mayor que el de A, entonces no es espontáneo ir de A hacia B, ¿sí? Porque estaríamos yendo de una situación de menor potencial a una de mayor potencial, ¿sí? Y en el equilibrio, delta G de reacción vale 0, entonces eso involucra que los potenciales químicos son iguales. Veamos otra reacción, también bastante simple. A nos va a dar 2 moles de B. Entonces, ¿cómo desarrollamos esta sumatoria? Bueno, entonces es el potencial de la primera sustancia, que es A, por el coeficiente estequiométrico con el signo negativo porque es un reactivo, más el potencial químico de la segunda sustancia por el coeficiente estequiométrico, que en este caso es producto, entonces lleva signo positivo, entonces pongo solo 2, ¿sí? O sea que esto me va a quedar igual a 2 veces el potencial de B menos el potencial de A. ¿Qué pasa en el equilibrio? Bueno, esto me queda igual a 0,
¿sí? El delta G de reacción es igual a 0. Eso involucra que el potencial de A es igual a 2 veces el potencial de B, ¿sí? Entonces, noten que ahí, en una situación de equilibrio, los potenciales no son iguales, ¿sí? Eso es a diferencia de por ahí el uso del potencial químico que venimos usando hasta ahora, donde decíamos, bueno, en el equilibrio los potenciales son iguales. En una reacción química eso no es así porque empieza a jugar la estequiometría, ¿sí? Entonces, en el equilibrio, ¿cuál es la relación entre los potenciales? Depende de la estequiometría, ¿sí? Bien. Ahora, bueno, ya lo expresamos en función del avance de reacción. Pero ahora nos interesaría relacionarlo con una medida más directa de la composición del sistema, ¿sí? Entonces tenemos la misma expresión y nosotros querríamos poder reemplazarnos expresiones para los gases, concentraciones para sustancias disueltas. Y entonces para hacer eso nos damos cuenta de que esta expresión tiene al potencial químico para el cual nosotros ya aprendimos muchas formas de calcularlo en función de la composición, ¿sí? Por ejemplo, vimos que para una solución podríamos escribir el potencial como un potencial estándar en la fase líquida más RT logaritmo natural de la actividad de esa sustancia, ¿sí? Y bueno, la misma forma tenía el potencial químico para eh, los gases, ¿sí? Solo que en lugar de actividad se ponía la presión, ¿sí? Y lo que era importante de esta forma canónica de expresar el potencial químico es que ese potencial estándar era una magnitud que era independiente de la composición del sistema, ¿sí? Es independiente de las concentraciones. Mientras que toda la dependencia que tiene un potencial químico respecto de la composición estaba contenida en este segundo término, ¿sí? Entonces, acá tenemos toda la dependencia de la composición. Entonces, bueno, simplemente para relacionar la energía libre de Gibbs de la reacción con, eh, con la composición, tenemos que reemplazar las expresiones de los potenciales para cada sustancia. Hacemos eso, ¿sí? Entonces, reemplazamos esto en la sumatoria y bueno, la sumatoria de una suma es como la suma de las sumatorias. Entonces podemos agrupar todas las partes independientes de la composición, ¿sí? Todos estos potenciales estándar en una sumatoria y toda la parte dependiente de la composición en otra sumatoria, ¿sí? Y entonces a esta parte que es independiente de la composición le ponemos un nombre que es energía libre de Gibbs de estándar de reacción, ¿sí? Y a esta sumatoria de logaritmos, aplicando las propiedades de los logaritmos, la podemos reescribir como el logaritmo de un producto, ¿sí? De una productoria, ¿sí? Entonces esto sería eh, hacer la serie de todos los productos de las actividades elevadas a los coeficientes estequiométricos, ¿sí? Una cosa que, bueno, acá no mencioné, es que, fíjense, que cuando hicimos el reemplazo del potencial en esta expresión de acá, bueno, que el coeficiente estequiométrico quede multiplicando a los potenciales estándar es directo, ¿sí? Porque simplemente lo distribuimos en estos dos términos, ¿sí? Y la pregunta es cómo es que este coeficiente estequiométrico terminó acá como un exponente. Bueno, es muy simple porque también lo distribuimos y pasa a quedar multiplicando en este término de RT logaritmo natural de actividad, y nosotros sabemos de las propiedades de los logaritmos que
el logaritmo natural de un número elevado a un cierto exponente es igual a ese exponente por el logaritmo, ¿sí? Entonces ese exponente que aparece aquí lo podemos pasar aquí arriba como exponente, ¿sí? Perdón, ese factor que aparecía acá multiplicando lo pasamos aquí como exponente. Bien. Y bueno, así como a esto lo llamamos cambio de energía libre de Gibbs de reacción, a esta magnitud de acá también se le da un nombre que se representa con la letra Q y se llama cociente arbitrario de reacción. Entonces, esto de acá, de los potenciales estándar, era independiente de la composición. Por ende, la sumatoria de esos potenciales estándar también tiene que ser independiente de la composición. O sea que el delta G estándar de reacción tiene que ser independiente de la composición, como dice aquí, ¿sí? Y entonces toda la dependencia de la composición estaba aquí, que se trasladó a este término de acá, que se trasladó a esta productoria y por ende está contenida en esta cantidad Q, que es el cociente arbitrario de reacción. Entonces, ahora lo que quisiera es que, digamos, veamos cómo funcionan estas productorias. De nuevo con algún ejemplo. Entonces tenemos, por ejemplo, la reacción arbitraria que habíamos trabajado antes. ¿Y cómo se calcularía esa productoria de aquí? O sea, ¿cómo se calcularía el Q, el cociente arbitrario de reacción? Bueno, entonces es igual a la productoria para todos los componentes de las actividades elevadas a los coeficientes estequiométricos. Escrito para esta reacción sería la actividad de A elevado al coeficiente estequiométrico, que es la A minúscula, con el signo negativo porque es reactivo. Después a eso, en lugar de sumarlo, hago un producto, si es una productoria. Entonces sería por la actividad del otro componente, que es B, elevado a su coeficiente estequiométrico, con signo negativo en este caso porque es reactivo, ¿sí? Multiplicado por la actividad del otro componente, que es C, elevado a su coeficiente estequiométrico, que es la letra C minúscula, que como es producto va positivo. Y lo mismo entonces hacemos con el producto D, ¿sí? Sería actividad de D elevado a la D minúscula. Eso si lo reacomodamos un poquito más, y estos que tienen signo negativo, los que escribimos en el denominador, nos queda el cociente de reacción de una forma más familiar, que seguro les resulta conocida, ¿sí? de su estudio previo en química. Bueno, nosotros acá trabajamos con actividades, o sea, venimos considerando soluciones, pero lo mismo podemos plantear para gases. Recuerden que para gases los potenciales químicos también se escribían como un potencial estándar más RT, logaritmo natural de la presión parcial. Entonces podríamos reemplazar esta fórmula de potencial en la expresión con la que arrancamos aquí arriba, y luego de aplicar todo este procedimiento llegaríamos a que el delta G de reacción sería igual al delta G estándar, ¿sí? Que este sería la sumatoria multiplicado los coeficientes estequiométricos de estos potenciales estándar de acá, más RT logaritmo natural de la productoria. En lugar de actividades serían presiones parciales, ¿sí? Elevados a los coeficientes estequiométricos. Y bueno, si es una reacción donde intervienen tanto sustancias solutos disueltos como gases, entonces van a aparecer tanto actividades correspondientes a los solutos como presiones, ¿sí? Entonces no se tienen que asustar cuando les toque calcular un cociente de reacción
donde aparezcan actividades arriba y presiones abajo, ¿sí? No, eso no es problema. Bien, y bueno, eso nos da una relación de la energía libre de reacción con la composición en función de la actividad. Ahora, hay una situación en particular eh, relativa a la composición del sistema, que es la situación de equilibrio. En el equilibrio, el delta G de reacción vale 0. Entonces, en la expresión que acabamos de deducir, estaríamos diciendo que todo esto es igual a 0, ¿sí? Y yo acá le pongo este subíndice EC de equilibrio para decirnos que, ojo, esto es igual a 0 cuando las concentraciones, las actividades que usamos en este cálculo son las actividades en el equilibrio, ¿sí? Entonces, si esto es igual a 0, yo puedo calcular este cociente arbitrario de reacción en el equilibrio, despejándolo en función de el delta G estándar de reacción, ¿sí? Entonces, de acá paso aquí de una forma muy sencilla. Y bueno, este cociente arbitrario de reacción, este cociente era algo que relacionaba actividades o presiones parciales, ¿sí? Vamos a seguir hablando de actividades para simplificar, ¿sí? Es decir, esto es función de la composición. Mientras que este delta G estándar de reacción era algo independiente de la composición, ¿sí? Y después tenemos R y T, o sea que todo este lado de la ecuación es independiente de la composición. Por ende, si bien yo esto lo calculé haciendo productos de eh, composiciones, el resultado final en el equilibrio tiene que ser independiente de las composiciones porque esta relación me lo está requiriendo, ¿sí? Entonces, en otras palabras, estoy diciendo que esto de acá es constante, ¿sí? Es constante una dada temperatura, ¿no? Entonces, como este cociente es constante, justamente se lo llama constante de equilibrio en particular, que se representa como la K mayúscula con la A de actividad, ¿sí? Porque está calculado en función de las actividades en este caso. Entonces, bueno, aplicando esta relación, uno puede calcular el logaritmo de ambos lados y entonces llega a esta importante relación que nos dice que el delta G estándar de reacción es igual a menos RT logaritmo natural de la constante de equilibrio, ¿sí? Esta es una relación muy muy importante que se usa realmente muchísimo en todo lo que es química, así que se la tienen que acordar para toda la vida. Y bueno, entonces usando esta relación que acabamos de deducir, podemos relacionar esta constante de equilibrio con concentraciones arbitrarias que tengamos en un sistema, ¿sí? Para calcular el delta G de reacción, ¿sí? ¿Sí? Se dan cuenta de que este es el delta G de reacción, no el delta G estándar. Y entonces reemplazo esto de aquí en la expresión esta de aquí arriba, ¿sí? Pero no igualada a 0, ¿sí? O sea, no en el equilibrio. Por eso esto también sería una Q, no Q de equilibrio, ¿sí? Pero es la expresión que está en la diapositiva anterior, ¿sí? Entonces, en lugar de escribir delta G estándar de reacción, acá escribo menos RT logaritmo natural de K, ¿sí? Y bueno, aplicando las propiedades de los logaritmos, bueno, previo a haber sacado factor común RT,
me queda esta expresión de aquí abajo, ¿sí? Que el delta G de reacción es igual a R por T, logaritmo natural de Q sobre K, ¿sí? Entonces esta expresión me permite calcular el delta G de reacción partiendo de concentraciones arbitrarias, ¿sí? De una composición arbitraria de mi sistema, ¿sí? Relacionándolo o comparándolo con la constante de equilibrio. Bien, algunos comentarios más relativos a la constante de equilibrio, que para reacciones en fase gaseosa, en lugar de escribir K, A, subíndice A, quiero decir, que denota que se usaron actividades, se suele hablar de KP, ¿sí? De que se usaron presiones. Pero la realidad es que en la práctica no se suele usar este subíndice, ninguno, de hecho, y directamente se habla de una constante de equilibrio escrita como K, ¿sí? Como una K mayúscula. Eso es todo, ¿sí? Entonces, este video de teórica creo que va a ser la última ocasión en la que van a ver la constante de equilibrio escrita como K, ¿sí? Después, en general, se suele simplemente usar una letra K. Algunas consideraciones más. Bueno, esa constante de equilibrio depende de cómo hayamos escrito la reacción. Por ejemplo, dice, si multiplicamos los coeficientes estequiométricos por 2, la constante se eleva al cuadrado. Claro, porque recuerden que este delta G estándar de reacción era igual a la sumatoria de los potenciales estándar por el coeficiente estequiométrico, ¿sí? Entonces, si cambiamos los coeficientes estequiométricos, este delta G estándar va a cambiar, ¿sí? Y entonces, si, bueno, por ejemplo, aumentamos al doble todos los coeficientes estequiométricos, ¿sí? En lugar de escribir A más B, C, escribimos 2A más 2B igual a 2C, me da 2C. Entonces, ese 2, ese factor que está multiplicando, va a aparecer como factor común en esa sumatoria del delta G estándar, ¿sí? Que era igual a los potenciales estándar por el coeficiente estequiométrico, ¿sí? Y como ese factor lo estoy multiplicando en todos los lados de la ecuación química, entonces lo puedo sacar factor común y entonces me va a quedar como un 2 para este ejemplo por el delta G estándar que hubiera calculado sin multiplicar por 2, ¿sí? Y bueno, como la relación entre la constante y el delta G estándar es exponencial, entonces eso que queda como un factor aquí termina como una exponente en la K de equilibrio. Bueno, por ahí lo que digo puede resultar un poco complicado, pero hagan la prueba, ¿sí? Agarren una reacción cualquiera, la multiplican por, por un factor cualquiera, ¿sí? Entonces calculan la expresión, o sea, muestran la expresión, la desarrollan para la reacción sin multiplicar y multiplicada. Y van a ver que la constante de equilibrio le va a quedar las variables todas iguales, o sea, las actividades puestas todas en el mismo orden, pero elevado a ese factor por el que multiplicaron los coeficientes estequiométricos. La otra cuestión importante es que
la constante de equilibrio depende de la escala usada para medir las actividades de los componentes. Eso es porque, a ver, aquí recuerden que el potencial químico es una propiedad de una sustancia, ¿sí?, que no depende de la forma en que la calculemos. Nosotros habíamos visto distintas formas de calcular el potencial químico usando distintas propiedades que nos fueran accesibles medir. Entonces teníamos el sistema racional que nos involucraba definir la actividad de una forma y le correspondía un potencial estándar de sistema racional. Para el potencial químico calculado por el sistema práctico, la actividad se definía distinto y por ende el potencial estándar era distinto, ¿sí? Y lo mismo cuando aplicábamos el modelo de solución ideal y de solución idealmente diluida. Entonces había un potencial estándar que se correspondía con lo que pusiéramos aquí dentro de, del logaritmo, ¿sí? Entonces, esto es siempre el mismo número, ¿sí? Yo llego al mismo número usando distintas definiciones de actividad si lo que uso acá como potencial estándar también es lo correspondiente a esa definición de actividad. Y esa definición de actividad, como el potencial estándar está contenido en este delta G estándar de reacción, entonces dependiendo de la escala de actividad que yo haya usado, ese delta G estándar de reacción va a ser distinto y por ende la constante de equilibrio va a ser diferente. Y después tenemos que tener en cuenta que el valor de la constante de equilibrio va a cambiar con otros parámetros del sistema, como la temperatura, ¿sí?, que nos está afectando los potenciales estándar, y también la identidad del solvente para las reacciones en solución. Habíamos visto que los potenciales estándar dependían del solvente en el que está ocurriendo. Y también hay una dependencia de la presión externa, aunque esa dependencia tiende a ser bastante leve y entonces en general se desprecia. Bueno, y ahora lo que vamos a ver es cómo cambia la constante de equilibrio justamente con la temperatura, que es una de las condiciones que enunciamos recién. Entonces, para eso partimos de la relación entre la constante de equilibrio y el delta G estándar de reacción que vimos recién, ¿sí? Solo que en lugar de escribir delta G estándar igual a menos RT logaritmo natural de K, directamente lo despejé de esta forma, ¿sí? Entonces, queremos saber cómo cambia con la temperatura. Entonces, deberíamos poder hacer la derivada de esto con respecto a la temperatura, ¿sí? Y entonces, acá vemos que aparece la temperatura de una forma bastante explícita. Entonces, acá está una variable que tenemos que tener en cuenta. Pero lo otro importante es que el delta G estándar en sí mismo, como acabo de mencionar hace un ratito, es diferente de acuerdo a la temperatura, ¿sí? Porque esto es igual a una sumatoria de potenciales estándar que dependen de la temperatura, ¿sí? Entonces, tanto el numerador como el denominador dependen de la temperatura. Entonces, para hacer la derivada de esto respecto de la temperatura, aplicamos la regla del producto, ¿sí? Entonces, sería dejar el denominador constante y hacer la derivada del numerador respecto de la temperatura. Y después lo que hacemos es dejar el numerador constante y hacer la derivada del denominador, ¿sí? Y entonces
¿A qué son iguales estos términos? Bueno, acá tenemos la derivada de delta G respecto de la temperatura. Y nosotros recordamos de la primera clase de esta unidad que la derivada de G respecto de la temperatura a presión constante era menos S. Entonces la derivada de delta G respecto de la temperatura es menos delta S. Y bueno, si el G que estamos considerando es un G estándar, entonces el S va a ser un S estándar. Y si es de reacción el G, entonces va a ser de reacción el S. Entonces podemos escribir esto de acá, todo esto que está entre paréntesis, como el delta S de reacción estándar. ¿Sí? Acá aparece un signo negativo que se cancela con este signo negativo de acá y por eso me queda positivo. Entonces ese delta S estándar está dividido por RT. Y ahora vamos al segundo término de acá. Esto sería la derivada de 1 sobre t respecto de t, ¿sí? Que es menos 1 sobre t cuadrado. ¿Sí? Como es menos 1 sobre t cuadrado y acá había un signo negativo, entonces ese signo se cancela y me queda 1 sobre t cuadrado. ¿Sí? Y eso lo multiplico por lo que estaba en constante, que era el delta G estándar de reacción sobre R. Y entonces lo siguiente sería sacar un común denominador, multiplicando por la temperatura en numerador y denominador de este término, y entonces me queda así. ¿Sí? Y bueno, esto que está en el numerador nos tiene que resultar familiar. Y acá recordamos una relación que usamos mucho, que es que delta G es igual a delta H menos T por delta S. ¿Sí? O sea que delta G más T por delta S tiene que ser igual a delta H. O sea que todo esto de acá sería un delta H, pero como estos son estándar, sería un delta H estándar. Y como todos estos de acá son de reacción, sería un delta H estándar de reacción. Entonces hacemos ese reemplazo. Y nos queda entonces que esta derivada de el logaritmo natural de la constante respecto de la temperatura a presión constante es igual a el delta H de reacción sobre R por T cuadrado. Bien, entonces ahí tenemos cómo es la dependencia de la constante de equilibrio con la temperatura. Bueno, bien, eso ya nos da alguna información. Si el delta H estándar de reacción es positivo, eso significa que, bueno, la derivada esta de acá es positiva. ¿Sí? Eso significa que, esta derivada de acá es positiva. ¿Sí? Entonces, entonces dijimos, delta H positivo dividido R sobre T cuadrado, y esto siempre va a ser un número positivo, entonces todo este lado es positivo, por ende la derivada de acá va a ser positiva. Eso significa que cuando la temperatura aumenta, el logaritmo natural de K tiene que aumentar, o sea que la constante aumenta con la temperatura. ¿Y qué pasa si el delta H estándar de reacción es negativo? Bueno, como lo de abajo, el denominador, es positivo, entonces todo este lado de la ecuación es negativo, por ende la derivada es negativa. ¿Sí? Eso significa que cuando aumenta la temperatura, el logaritmo natural de la constante tiene que disminuir. Por ende, la constante va a disminuir con la temperatura. ¿Sí? Entonces ya sabemos cómo está cambiando. Entonces, si es una reacción exotérmica, entonces la derivada me queda negativa y la constante disminuye. Si la reacción es endotérmica, entonces la derivada es positiva y la constante aumenta.
Entonces podemos ver esto de una forma gráfica y para eso vamos a ver cómo cambia entre dos temperaturas dadas, ¿sí? Entonces, para eso vamos a integrar esta expresión entre dos temperaturas. Entonces, de acá vamos a dejar la derivada de la constante de un lado y todo lo que tenga que ver con la temperatura del otro, ¿sí? Entonces, a presión constante, tenemos que derivada de la constante es igual a delta H estándar de reacción sobre RT cuadrado diferencial de T. Eso es lo que tenemos que integrar. Entonces lo integramos entre dos temperaturas T1 y T2. Hacemos esa integral y bueno, este lado de la integral es fácil, ¿sí? Porque sería el logaritmo natural de la constante de la temperatura 2 menos el logaritmo natural de la constante de la temperatura 1, ¿sí? Lo cual podemos, usando las propiedades de los logaritmos, escribir como el logaritmo natural de la constante a la temperatura 2 sobre la constante de la temperatura 1. Y para el otro lado de la ecuación tenemos el tema de cuál es la dependencia del delta H estándar de reacción con la temperatura, ¿sí? ¿Por qué necesito saber eso? Para saber cómo tratar esta integral. Una primera aproximación es asumirlo constante, ¿sí? Entonces asumimos que eso es una constante, entonces solo nos tenemos que preocupar por esta cantidad t cuadrado, ¿sí? Entonces sería la integral de 1 sobre t cuadrado, que es menos 1 sobre t. Entonces, al calcular esa integral, nos queda de esta forma, ¿sí? Sería menos 1 sobre t final, que es la t2, menos 1 sobre t inicial, que es la t1. Entonces, ya tenemos cómo cambia la constante cuando voy de una temperatura 1 a una temperatura 2. Es muy sencillo, ¿sí? Entonces, podemos verlo gráficamente, como les había anunciado. Entonces, llamemos a la temperatura 2 T, ¿sí? Temperatura nomás, ¿sí? No, dejamos de lado el subíndice 2. Y entonces desarrollamos un poquito este lado de la ecuación, haciendo todos los productos correspondientes. Y entonces me queda acá, en lugar de hacer por 1 sobre T2, a esto lo llamo T. Entonces me queda por 1 sobre T. Y hago entonces este producto para la temperatura 1, ¿sí? Y este logaritmo natural del cociente de la constante lo escribo como el logaritmo natural de la constante de la temperatura 2 menos el logaritmo de la constante de la temperatura 1. Y ese término que está restando lo paso sumando del otro lado, ¿sí? Entonces me queda así. Entonces, esta temperatura 1 la elijo como una temperatura de referencia cualquiera, ¿sí? Entonces esto sería un número. Y mientras que esta temperatura de acá sería la temperatura variable, ¿sí? De la cual yo quiero saber cuál es la constante de equilibrio correspondiente, ¿sí? Entonces lo importante es que esto de acá es un número y este logaritmo natural de la constante que le corresponde también es un número, ¿sí? Entonces como son números, son constantes, yo les pongo un nombre, lo llamo b, y entonces la función a graficar sería esta de acá. Entonces yo tendría que hacer un gráfico del logaritmo natural de k versus 1 sobre t en el eje x, y la pendiente me quedaría igual a menos delta h de reacción estándar sobre r, ¿sí? Y una ordenada al origen igual a b. Entonces, si hacemos ese gráfico, es lo que tenemos acá, ¿sí? Tenemos el logaritmo natural de la constante en función de 1 sobre t. Y bueno, entonces, si la reacción es exotérmica, eso involucra que el delta H de reacción estándar es negativo, lo cual, como hay un signo negativo acá, me queda que esta pendiente de aquí, de esta recta, sería positiva. Entonces puede ser el caso
exotérmico es una recta dependiente negativa. Y bueno, lo contrario, si el delta H de reacción estándar es positivo, la pendiente me queda negativa y por eso disminuye así. Pero bueno, es importante recordar que para hacer este gráfico y deducir toda esta ecuación, en realidad asumimos aquí que el delta H de reacción estándar era constante. Una aproximación que es válida cuando el intervalo de temperaturas es pequeño, entonces el delta H no cambia tanto. Ahora, si uno trabaja con intervalos más grandes, lo que va a observar es desviaciones, ¿sí?, respecto de esa linealidad, ¿sí? Entonces esto es un reflejo de que el delta H estándar de reacción cambia con la temperatura, ¿sí? Bueno, con esto, bueno, habrán notado que es una teoría como bastante sencilla y que les resulta, recapitulan cosas que ya habrán visto en otras químicas, pero les estamos dando un marco termodinámico formal, ¿sí? Es decir, en química 1 no se sabe por qué una constante de equilibrio es tal, ¿sí? ¿Por qué ese cociente de concentraciones les queda igual eh, a, a un número, ¿sí? Porque es constante. Bueno, nosotros acá tenemos de todo nuestro estudio de la termodinámica un tratamiento formal de, de lo que es el equilibrio y usamos ese tratamiento formal para finalmente llegar a un enunciado termodinámico de lo que es una constante de equilibrio, ¿sí? Y bueno, vemos todo un formalismo que nos permite decir cuándo es espontánea o no una reacción, eh, y bueno, nos va a permitir hacer predicciones antes de llevar a cabo una reacción en la práctica, ¿sí? Entonces esto es algo muy muy usado. Y bien, bueno, con esto ya estamos en condiciones de resolver el seminario, ¿sí? Una cosa importante para el seminario es que gran parte de los problemas van a estar enunciados, en lugar de usar actividades para expresar la composición, se van a usar concentraciones. Entonces tienen que recordar que para soluciones muy diluidas es razonable asumir un comportamiento ideal, y entonces lo que se suele hacer es aproximar las actividades por concentraciones, ¿sí? Entonces ustedes pueden hacer todos los cálculos de delta G y de delta G estándar de reacción usando concentraciones en lugar de actividades. Suele a veces ponerse eso de manifiesto escribiendo en lugar de Ka, ¿sí?, que sería la constante en función de actividades, se usa la letra Kc, ¿sí?, para decir que es una constante que se calculó usando concentraciones, por ende, digamos, asume que es válido reemplazar actividades por concentraciones, ¿sí?, lo cual eh, tiende a ser válido en muchas situaciones, pero a veces no, ¿sí? Lo que es verdaderamente constante es la constante de equilibrio en función de las actividades. En función de las concentraciones, a veces sí, pero si nos desviamos del comportamiento ideal, ya no, ¿sí? Bueno, eso es todo. Hasta la próxima teórica.